A esta hora comienza en la sintonía de Radio Abarán Polideportivo. Toda la información deportiva de nuestro municipio. Fútbol, fútbol sala, balonmano. Polideportivo. Dirige y presenta Andrés Molina. Comenzamos. Muy buenas noches, señoras y señores. Saludos de nuevo desde Radio Abarán, desde Polideportivo, en este 3 de octubre, cuando ya ha llegado de todas el otoño, cuando han terminado las fiestas patronales y cuando volvemos a la rutina que nos llevará al largo invierno y que desembocará en una nueva primavera, en un mes de mayo, en que, Dios mediante, pondremos punto y final a una nueva temporada de Polideportivo. Este fin de semana se incorporan varios equipos a la actividad, a la competición. Otros tendrán que esperar todavía 1 o 2 semanas para que tengamos el panel completo de todos nuestros representantes. También habrá otras actividades dignas de mención y de las que habrá que ir haciendo hueco semana a semana, programa a programa. Pero en el de esta noche repasaremos la agenda del fin de semana y, cómo no, puesto que el pasado fin de semana tuvimos fiestas, pero hubo deporte, recordaremos los marcadores de nuestros equipos en competición. Comenzamos. Y precisamente, aunque lo hagamos de forma breve, vamos a recordar los marcadores de la pasada jornada en fútbol en territorial preferente. Concretamente fueron Val Azul 2, Bullense 2, Olímpico de Totana 3, Sporting Aguileño 2, Balsicas 0, Los Garres 3, Ciudad de Calasparra 0, Lorca Deportiva 6, Ciudad de Murcia 1, Montecasillas 1, Churra 2, Alquerías 0, Sangonera La Verde 3, Pulpileño 1, Jumilla 3, Sojo 1 y el partido que pudimos presenciar en las colonias, Nuestro Abarán 0, Club Deportivo Algar 0. En la tabla clasificatoria encabezan la misma Lorca y Churra, ambos con 10 puntos, seguidos por Los Garres, que tiene 9, Sangonera La Verde, Algar y Montecasillas 8, 7 para Olímpico de Totana, 5 puntos en mitad de la tabla Pulpileño y Ciudad de Murcia, Jumilla, Sporting Aguileño, Bullense y Val Azul tienen 4, 3 para Sojo, Alquerías y Ciudad de Calasparra, y los dos únicos equipos que todavía no han ganado, 17º Nuestro Abarán con 2 puntos, 18º y último Balsicas con 1. Y hay que hacer un pequeño repaso, una pequeña mención a lo que ocurrió en el Municipal de las Colonias en el partido de esa tercera jornada, en que Nuestro Abarán recibía al entonces líder de la categoría, al Club Deportivo Algar, filial del Fútbol Club Cartagena. Fue un partido igualado, un partido intenso, pero un partido en el que no hubo demasiadas ocasiones de gol, quizá con bastante más dominio territorial del equipo visitante, del equipo del campo de Cartagena, pero con un conjunto local, Nuestro Abarán, que estuvo bastante más sólido en defensa y que sobre todo tuvo algunas ocasiones en las que, de haber tenido una pizca de suerte, podía haberse adelantado en el marcador y quizá haber conseguido la victoria. Bien es cierto que el defensa local Caballo salvó también un balón del Algar bajo palos mediada la segunda parte, en lo que fue la más clara ocasión del conjunto de Manolo Palomeque. Un equipo Nuestro Abarán que jugó con David en portería, Carlos Cano, Schuster, Pato y Juan en defensa, por delante Panadero, Quiterio, Dani Bolo, Caballo y Pepón en las bandas y Pablo como hombre más adelantado. A lo largo del partido hubo 3 cambios, salieron al terreno de juego Carlos Ato, Roberto y Pastor. Habría que hacer mención especial, decíamos, de la seguridad defensiva, que tras la marcha de Schuster, que es uno de los jugadores con mayor experiencia en el equipo, parecía que quizá el equipo se podía resentir en lo que era esa faceta defensiva, pero nada más lejos de la realidad, con 2 centrales muy jóvenes, como el propio Pastor, que acababa de salir, y Pato, que había podido debutar después de su lesión. El equipo se mostró muy sólido y creo que es una nota muy importante a tener en cuenta, porque según dicen todos los técnicos, todos los entrenadores, los equipos se construyen de atrás hacia adelante, y con la seguridad que se vio al equipo en esa zona defensiva el pasado domingo, seguro que van a ir mejorando los resultados. Por otra parte, también hubo un cambio táctico en la última fase del encuentro. Caballo pasó a ocupar la posición en el lateral derecho, quizá más propia para él, y Carlos Cano también más propia para sus cualidades en el extremo, e incluso al jugador abaranero se le anulaba un gol en la recta final del partido, que según
los aficionados que se encontraban en esa zona del campo fue gol válido, pero que en cambio, ante la sorpresa de todos, el juez de línea señalaba fuera de juego, y aunque la jugada continuaba, al no señalar la falta del árbitro y el balón acababa en la red, pues lo cierto es que posteriormente era anulado por el colegiado del encuentro. También hay que decir que en la primera parte hubo un gol anulado en una falta al equipo del Algar, que al menos desde nuestra posición no vimos absolutamente nada. Por tanto, un reparto de puntos que se puede considerar como justo, pero un equipo, el de nuestro Abarán, que necesita cuanto antes ganar un partido para ganar, sobre todo, para ganar en la clasificación y para ganar, insisto, sobre todo en confianza. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. También hubo jornada para las escuadras juveniles tanto de fútbol como de fútbol sala. En segunda juvenil hablamos de fútbol, en el partido inaugural de la competición, en las colonias, en la matinal del sábado, nuestro Abarán 0, San Miguel 0, reparto de puntos ante el conjunto de Molina. Y también ante otro equipo de Molina se enfrentaba el División de Honor de fútbol sala, concretamente ante todo un clásico como Plásticos Romero, y el resultado en el pabellón de la Avenida de Valencia fue de Plásticos Romero 6, Deportivo Abarán 1, con lo que el equipo abaranero pues no acaba de levantar cabeza y se sitúa en la parte baja de la tabla clasificatoria. Concretamente, en la actualidad, esta tabla la encabezan El Pozo y Librilla. ¿Quién lo diría? Recordemos que vimos a Librilla en un amistoso y nos pareció un equipo bastante inferior al abaranero. Ambos tienen 9 puntos, merced a haber ganado los 3 partidos. Belliana, el equipo de Villena, es tercero con 6 puntos, los mismos que tienen Club Deportivo Murcia, Plásticos Romero y Nueva Elda. 4 para el conjunto de Albacete, también 4 tiene Pacote Bar, 3 para Saloc, Alacán, Elche y Acrasala de Alicante, 1 punto para Orihuela y Pinatar, y cierran la tabla clasificatoria Deportivo Abarán y Horadada, ambos sin puntuar todavía, y precisamente, como después veremos, se enfrentan este fin de semana, partido trascendental. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Bien, y después de repasar de forma somera esos partidos del pasado fin de semana, pues hay que meterse ya de lleno en la agenda de esta jornada. Concretamente, volvemos al fútbol para recordar que el equipo local vuelve a jugar en casa. El domingo a las 17:45 en el Municipal de Las Colonias, nuestro Abarán Bala Azul. Un partido que en este caso pues sí que llama la atención por el nombre de los equipos, por ser dos conjuntos, dos representantes de dos poblaciones que se han medido en decenas de ocasiones. Uno recuerda desde los años 60 cuando aparecía ese Bala Azul, que entonces era una novedad, un equipo que ha tenido una larga trayectoria, y sin ir más lejos, pues hace una decena de años aproximadamente, el equipo de Puerto de Mazarrón, entrenado por José Miguel Campos, pues fue una de las bestias negras del Abarán en tercera división y también en la Copa de Federación donde se enfrentaron. Ahora también las cosas han cambiado en el equipo del Puerto y no ha comenzado demasiado bien la temporada. En la primera jornada perdía por la mínima 3-2 ante el Lorca, ante el equipo que lidera la tabla clasificatoria. En la segunda caía fuertemente derrotado en casa 0-3 ante los Garres, un equipo que sorprende. En la tercera conseguían su primera victoria a domicilio, además, frente al Atlético Aguileño en campo de Águilas, y en la última jornada, en el pasado fin de semana, lograban empatar en casa 2-2 frente al Bullense, como pueden observar, 3 rivales que han sido los mismos que ha tenido nuestro Abarán también en este inicio de temporada. Un Bala Azul que, si sirve como referencia, jugaba con una alineación compuesta por Turco en la puerta, con Jesús, Rojo, Sito, Villa, Alexis, Viñate, Chuli, Javi, José Rubén y Chino. Quizá la presencia de José Rubén, un ilustre veterano, un delantero que, bueno, pues tiene mucha experiencia y que son de los que finalmente suelen decidir los partidos. También jugaron Ángel, Messi, no es del Barcelona, por supuesto, y Javi Prieto. Otros jugadores del equipo del Bala son el portero Tete, Alberto, Cris, Pardo, Serrano y Rubio. Suponemos que un equipo muy renovado, con mucha gente joven de la zona y como máximo representante del fútbol en la localidad de Mazarrón, algo que no es extraño por otra parte, porque aunque el Club Deportivo Mazarrón
o el Mazarrón Club de Fútbol tuviera su momento de gloria hace prácticamente también una década, cuando ascendió a Segunda División B, estaba claro que aquello era una cuestión económica, puramente económica, basada en un sistema presidencialista, en un presidente que quería, tenía otras intenciones, pero el club por antonomasia de Mazarrón es el Bala Azul de Puerto de Mazarrón por su trayectoria durante los últimos 50 años. En cuanto a los goles, los 5 que ha marcado el equipo del Bala han estado muy repartidos, uno para Chuli, Serrano, Javi, Villa y José Rubén, insisto, un gol para cada uno de los jugadores, y poco más que comentar del equipo del Bala, que está con 3 puntos cerca de la posición de la Abarán, que hoy por hoy es todavía, cuando han transcurrido solamente 4 jornadas, es aventurado hablar de qué equipos pueden estar arriba o cuáles pueden pasar apuros dentro de la territorial preferente. Habrá que dejar que pasen al menos otras 4 o 6 jornadas para ver de verdad cómo se sitúa cada uno de ellos, y que cada partido pues es una auténtica final, porque los 3 puntos pueden ser esenciales, sobre todo, como decía antes, porque dan una confianza, dan una tranquilidad al equipo que afronta el siguiente pues con esa sensación de que el deber está hecho y que lo que se vaya consiguiendo pues viene bien por añadidura, pero poco más. En fin, un partido muy importante para un Abarán, del que no tenemos todavía la convocatoria del equipo, pero que esperemos que haya podido recuperar algunos de los jugadores. Ya comentábamos los que fueron protagonistas el pasado fin de semana, suponemos que no habrá demasiados cambios. Schuster se retiraba con un golpe en el costado que esperemos no le impida jugar este domingo. Había hombres como Pepe y Adrián que por problemas personales no habían entrenado durante la semana, por lo que, como nos comentaba aquí su entrenador Rafa Espín, no fueron ni siquiera convocados. Omar cumplía un partido de sanción después de su expulsión al acabar el partido en Bullas, y a ellos hay que unir los hombres que estuvieron en el banquillo, que no tuvieron oportunidad en la pasada semana, como Raúl Puertas y el meta José Antonio, y a ver qué es lo que pasa con Iván y Chipi, sobre todo este último ya entrenando con el equipo, y Cabo, que tras ser escayolado pues tendrá que esperar alguna semana más para entrar en el engranaje del equipo, cuando parecía que, siendo uno de los fichajes de este año, podía ser un hombre importante en el esquema del equipo abaranero. La cita, por tanto, el domingo 6 menos cuarto de la tarde, da tiempo a ir de romería, da tiempo a hacer una buena almuerzo, una buena comida, una buena sobremesa incluso. 6 menos cuarto de la tarde, Municipal de las Colonias, nuestro Abarán Bala Azul. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Bien, en cuanto a la territorial preferente, en esta quinta jornada, 3 partidos se adelantan a mañana sábado. Concretamente, a las 6 el Sporting Aguileño Balsicas Atlético en el campo Hermanos Buitrago, en el Polideportivo Municipal de Águilas. A las 5:30, Montecasillas Churra en el Municipal de Casillas, un partido interesante entre 2 equipos que pueden estar bastante igualados. Y a las 4:30, bastante tempranero, el Algar Sojo, derbi de la zona cartagenera, en el Sánchez Luengo del Algar. Para el domingo quedan el resto de encuentros. A las 12, Bullense Olímpico de Totana en el Nicolás de las Peñas. Para las 5:30 de la tarde está previsto el Unión Deportiva Los Garres Calasparra en el campo de las Tejeras. El Lorca Ciudad de Murcia, quizá el partido de la jornada, se juega a las 6 de la tarde en el Francisco Artés Carrasco. El partido Alquería Sangonera La Verde en Los Pinos a partir de las 6 de la tarde igualmente, y a esa misma hora, 6 de la tarde, Pulpileño Jumilla en el campo municipal de San Miguel de Pulpí. Vaya desplazamiento para el equipo de Jumilla. Y por último, como les decíamos, a las 6 menos cuarto en el Municipal de las Colonias, y con la dirección del señor Gea Escámez, esperemos que con buen pie, nuestro Abarán Club de Fútbol, Club Deportivo Bala Azul. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. En cuanto a otras categorías de fútbol, tenemos 2 partidos más que reseñar este fin de semana, y es que siguen sumándose equipos. Mañana sábado a las 12 del mediodía en el complejo Mula Deportiva Muleño Nuestro Abarán, partido de juveniles en que se van a medir 2 equipos que comenzaron la pasada semana la competición, la liga. Los de Mula perdiendo 3-0 en su desplazamiento, y el equipo de Nuestro Abarán, como hemos recordado antes, empatando sin goles en el Municipal de las Colonias. Ambos, por tanto, tendrán como
como primer objetivo el lograr su primer gol de la temporada y lógicamente y sobre todo el arañar los puntos en juego. Sería importante lograr esa victoria pues para ganar esa confianza de la que tanto estamos hablando esta noche y que en un equipo que ha pasado un verano bastante convulso como el juvenil abaranero pues sería quizá incluso más importante todavía. En cuanto a la categoría cadete, también comienza mañana, debuta el equipo cadete, será a las 11 de la mañana en el Municipal de Las Colonias con el encuentro Nuestro Abarán Atlético Torreño. Hay que hacer mención en esta categoría a que en principio, según el calendario del que disponemos, en el que había 16 equipos en ese grupo tercero de segunda, el partido de la primera jornada correspondía a recibir al equipo de Molina del San Miguel, pero finalmente hemos podido observar en los horarios en el día de hoy que había ese cambio, que nuestro Abarán jugaba frente al Atlético Torreño, el equipo de las Torres de Cotillas. Nos ha sorprendido bastante, hemos ido a ver de nuevo el calendario y es que ese calendario ha sufrido un cambio, ha sufrido una modificación importante, puesto que ahora ya no son 16 los equipos, sino 14. Y es que 2 de ellos, y me ha llamado la atención, San Miguel, quien era el primer rival del equipo de Abarán, y Lorquí, pues no van a jugar. Y he repasado, lo tengo que hacer con más detenimiento, el resto del grupo y creo que tampoco están inscritos. La verdad es que ustedes, señores oyentes que estarán escuchando ahora lo que comento, dirán, bueno, ¿y qué más nos da que estén San Miguel y Lorquí? Pero sí me ha llamado poderosamente la atención un dato, y es que estos dos clubes han sido los que han tocado de una forma u otra, con más o menos razón, a jugadores de las distintas categorías de las bases de nuestro Abarán y a donde han marchado jugadores tanto en categoría juvenil como en categoría alevín, que no es nada, en categoría alevín, estamos hablando de jugadores de 10 y 11 años. Pues bien, es de extrañar, aunque suponemos que tendrán algún equipo más en primera categoría o en autonómica, lo desconozco, pero que finalmente parece ser que en estos clubes prometían tener una ampliación impresionante, el crear unas bases con equipos en todas las categorías, poco más o poco menos que superar a equipos como el Ranero o el Plus Ultra o algunos otros que están trabajando durante muchísimos años y han querido llegar y superarle a todos, y ahora se encuentran con que no tienen jugadores suficientes. Incluso en otros, como el propio Plus Ultra que les estaba comentando, la pasada semana escuchábamos en otra emisora de radio a nivel regional que hacía un llamamiento para aquellos jugadores que quisieran inscribirse en cualquiera de las categorías porque había plazas libres. En fin, que no es todo tan bonito como a veces lo pintan y quizá con todos los defectos, pues el equipo de tu pueblo es tu equipo, es el tuyo, es tu escudo, es el que defiende y bueno, pasito a pasito, que las cosas no se hacen no por mucho correr, se llega antes. En fin, volviendo al equipo cadete, ya les digo, nuevo calendario, mañana debut, un equipo también muy renovado, habrá que dar un margen de tiempo, a las 11 de la mañana, en Las Colonias, para todos los aficionados, nuestro Abarán Atlético Torreño. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Cambiamos de deporte, hablamos ahora de fútbol sala y es que por fin en esta jornada juegan los 3 equipos del Deportivo Abarán. Todas las categorías se ponen en juego. En primera preferente o en preferente autonómica, como se llama para ser más exacto, también la misma categoría en la que tenemos el equipo de fútbol, el domingo a las 6:30 dará comienzo la competición para los nuestros. Será en el pabellón La Ceña de Mazarrón con el encuentro Bahía de Mazarrón Deportivo Abarán. La verdad es que no es demasiado habitual en fútbol sala jugar domingo por la tarde, pero hay que indicar que en Mazarrón sí suele ser habitual, que este equipo suele jugar las tardes de domingo porque entre otras cosas los arbitrajes son bastante más económicos. No parece que alguien puede que no lo entienda demasiado, pero hay que tener en cuenta que al no ser demasiados árbitros, para que todos los partidos no se acumulen en la tarde del sábado y algunos en la mañana del domingo, la federación propuso al colegio de árbitros que en la tarde del domingo fuera más económico para que algunos equipos desplazaran sus partidos y así no tener problemas a la hora de las designaciones. Del equipo de Abarán, pues de momento poco podemos decir, lo comentábamos con José Alfonso aquí en estos micrófonos en su última visita, es un equipo muy renovado, con muchos jugadores de
los que componían el juvenil de hace un par de temporadas, con la dirección de Chapi, con algún jugador que ya un poquito más veterano, que ya incluso había jugado con anterioridad en categoría senior, y con la puerta abierta a que se pueda ir reforzando incluso a lo largo de la temporada. Es una nueva aventura, yo creo que es un paso importante para el fútbol sala, porque como cualquier deporte, si no tiene un equipo senior, si no tiene un equipo que sea el espejo en que se miren los chavales de las bases, pues desanima bastante a estos, y eso hace que sea cada vez más complicado incluso componer los equipos de las distintas categorías. Y después de haber vivido años de verdadero lujo en lo deportivo, con la última generación con la que nos llevó hasta esa primera Nacional A y el ascenso a plata, que desgraciadamente no se pudo disfrutar del mismo por la cuestión económica, pues hay que pensar en que esto es una situación totalmente distinta, en que es un equipo totalmente nuevo, que es un equipo al que hay que darle tiempo, algo importantísimo en el mundo del deporte, que a veces no lo pensamos demasiado, y hay que estar con los chavales para que, pues poco a poco puedan ir adaptándose a la categoría, puedan ir demostrando su verdadera valía y podamos todos saber de verdad en qué sitio puede estar el fútbol sala actualmente, el fútbol sala de Abarán a nivel regional, porque lógicamente no sabemos si el resto de equipos de preferente van a tener un nivel, si este equipo podría haber estado en tercera división, si esta preferente se le puede quedar grande, en fin, son incógnitas que resolveremos con el tiempo, con el paso de la jornada, pero seguro que con ilusión, con ganas y con trabajo se pueden conseguir esos resultados y se puede, ¿por qué no?, reeditar viejos laureles, porque calidad hay para ello. La cita en esta primera jornada, como decíamos, el domingo a partir de las 6:30 de la tarde en el pabellón La Ceña, Bahía de Mazarrón, Deportivo Abarán. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. En esta preferente autonómica de fútbol sala, los partidos de esta primera jornada, para que nos vayamos haciendo un poquito a la idea, son los siguientes. Mañana sábado a las 5 de la tarde juegan Guerrero Cerezo Fútbol Sala frente a Fútbol Sala Albudeite Unido en el pabellón Félix Rodríguez de la Fuente de la capital murciana. El domingo a las 12 del mediodía, Transportes Torrente El Mirador frente a RFR Futsal Águilas en el pabellón Sala Escolar del Mirador. También el domingo a las 11:30, Lorquí Deportivo Lobosillo en el pabellón municipal de Lorquí. Para mañana sábado a las 7 está previsto el Corbereño Club Deportivo Fenicia de Mazarrón en el pabellón municipal de Corbera y, como les decíamos, en el pabellón municipal La Ceña de Mazarrón, domingo 6:30 de la tarde, Bahía de Mazarrón Fútbol Sala, Deportivo Abarán Fútbol Sala. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Y vamos ahora con la categoría juvenil, con esa máxima categoría, la División de Honor, donde el equipo abaranero afronta la cuarta jornada de la competición. Recordemos que hasta el momento no ha podido puntuar, que perdía en Murcia frente al Club Deportivo Murcia Montesinos en la primera jornada, que perdía en un partido igualadísimo en casa en plenas fiestas 4-5 frente a Nueva Elda y que volvía a caer derrotado el pasado fin de semana en Molina de Segura, algo que entra dentro de la lógica frente a todo un gallito como Plástico Romero. Ya les comentábamos antes cómo está la tabla clasificatoria, pero hay que centrarse en eso, en ese enfrentamiento entre los dos equipos que todavía no han puntuado. Bien es cierto que el equipo de Horadada, el equipo del Pilar, ha recibido muchísimos goles. Recordemos que incluso en la jornada segunda encajaba un rotundo 17-1 frente al líder de la categoría, Aljucer El Pozo. En fin, ello no debe ser hoy para que haya síntomas de aconfiamiento, de falta de intensidad, ni muchísimo menos. Más bien hay que hacer todo lo contrario, salir al 100%, y si puede ser un poquito más, mejor, desde el minuto 1 de partido e intentar conseguir esa primera victoria que, bueno, pues redundará en los buenos resultados posteriores y en la tranquilidad dentro del equipo. Puede ser la jornada en que se jueguen los primeros puntos. La cita será mañana sábado a partir de las 7 de la tarde, horario excepcional, en el pabellón Príncipe de Asturias, Deportivo Abarán, Horadada Fútbol Sala. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán.
Y siguiendo con más partidos, recordemos en esta cuarta jornada dentro de la División de Honor Juvenil, descansa Salok Alacant y el resto de partidos serán el domingo a las 11:45 en el pabellón José María Cajigal de Murcia, Aljucer El Pozo, Albacete Fútbol Sala. Mañana sábado a las 4 de la tarde, Elche Club de Fútbol Pacote Bar Pinatar en el Esperanza Lag de Elche. Mañana sábado también a las 4:15 de la tarde, Acrasal Alicante Prácticos Romero, desconocemos el pabellón en que disputa sus partidos. El domingo a las 12:30, Futsal Librilla Nueva Elda en el Municipal de Librilla. Mañana sábado a las 5 de la tarde, Fútbol Sala Pinatar, Murcia Montesino en el Príncipe de Asturias de San Pedro del Pinatar, y el domingo a las 12 del mediodía en el Bernardo Ruiz se disputará el Orihuela Belliana de Villena, así como el partido ya comentado, Pabellón Príncipe de Asturias, sábado 7 de la tarde, Deportivo Abarán Fútbol Sala, Club de Fútbol Sala Horadada. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. En cuanto al fútbol sala, nos queda un partido más que comentar, y es que en la primera categoría cadete, aunque en principio en el calendario estaba previsto que el Deportivo Abarán descansara en esta primera jornada, en esta jornada inaugural de la competición, finalmente se inscribió también en la misma el Cieza Fútbol Sala, y por tanto, para iniciar la competición, qué mejor forma que con un derbi comarcal. Será mañana sábado a las 11 de la mañana en el pabellón Los Albares, Cieza Fútbol Sala Deportivo Abarán. El equipo abaranero, como comentábamos aquí con el presidente José Alfonso Montiel, va a tener quizá el problema de una plantilla bastante corta. Finalmente parece que son, al menos para el comienzo de la competición, 8 los jugadores disponibles. Esperemos que lo hagan con buen pie, esperemos que lo hagan con muchas ganas, que no haya lesiones, que no haya problemas de enfermedades, que pueda contar el entrenador con todos en todas y cada una de las jornadas, y bueno, a ver cómo se desarrolla la competición para un equipo que, recordemos, en la mayor parte de sus integrantes provienen del equipo infantil y dan el salto directamente a la primera categoría cadete. Un salto difícil, un salto complicado, pero es que el fútbol sala siempre es así, y Abarán suele estar, para nuestra satisfacción, en lo más alto. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Bueno, y antes de terminar, pues vamos a comentar otro deporte que también comienza este fin de semana, y no es otro que el balonmano, un deporte que nos ha dado tanto de qué hablar en los últimos 20 y tantos años que llevamos ante estos micrófonos. Concretamente, comienza la competición este fin de semana, pero lo hace solo, en principio, en segunda división masculina. Concretamente, en lo que se refiere al equipo local, tendrá su debut en la matinal del domingo, a las 11:45, en el pabellón Agustín Muñoz, Águilas Asociación Abaranera. Un partido sin duda complicado para el equipo que dirige Eduard Kulesov, que ha realizado una larga pretemporada, todo hay que decirlo, pero una temporada un tanto irregular, por aquello de que tanto finales de agosto como primeros de septiembre eran bastantes los jugadores que, por problemas de vacaciones, por problemas de estudios, por problemas de trabajo, no podían acudir con asiduidad a todos y cada uno de los entrenamientos. Y sobre todo creo que el mayor problema está en que no se han jugado los partidos amistosos que quizá hubieran sido convenientes para que el equipo tuviera una mayor coordinación, para que tuviera una mayor puesta a punto de cara al inicio de la liga. De hecho, solamente se jugó un partido medianamente serio ante Ademur hace un par de fines de semana en el pabellón local, y en él se vieron luces y sombras, se vieron muchos altibajos en el rendimiento del equipo abaranero. Pero ahora ya comienza lo importante, comienza lo definitivo, y es que la liga, hay que recordar que va a contar de nuevo con 10 equipos, que de los 10, si no hay demasiados cambios respecto a la temporada anterior y desconocemos las plantillas de todos y cada uno de los mismos, va a haber 6 equipos como mínimo que van a querer luchar por meterse en las 4 primeras posiciones, las posiciones que dan lugar a jugar la fase final, las semifinales y final, que se disputarán, al igual que la pasada campaña, al mejor de 3 encuentros. Por tanto, desde el principio hay que intentar ir sumando puntos al casillero para no quedarse rezagado. Y Águilas puede ser uno de esos campos, puede ser uno de esos
esos feudos donde muchos equipos, ya ocurrió la temporada pasada, pierdan puntos. Quizá no está en condiciones de reverdecer viejos laureles y de apostar incluso por estar en esas 4 primeras plazas, pero insisto, sobre todo en casa sí puede ser un equipo que sea tragante y que amargue la vida a más de uno de los gallitos, de los favoritos que visiten el Agustín Muñoz. Además hay que tener en cuenta que el partido se juega en la matinal, que es un largo desplazamiento, que hay que pegarse el madrugón y que estamos hablando de mucha gente joven que